Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Hola, seguimos por aquí. ¿Cómo vais? Ya casi se nos ha pasado la mañana escuchando Mujeres Maravillosas. A mí se me ha pasado volando. Espero que estéis disfrutando del evento y que también lo hagáis con la nueva actividad que hemos preparado, el éxito de los podcasts sobre crónica negra y true crime, uno de los géneros que mejor funciona en podcast y donde además tenemos muchísima presencia femenina. Y para moderar esta mesa redonda tenemos con nosotros a Elena Benítez Cerezo, que ya se conecta por aquí. Hola, Elena. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí, agradecerte que vayas a moderar esta mesa redonda. Ahora nos contarás con quién estás, pero me toca primero presentarte a ti. Elena es fan de escuchar y de contar historias desde pequeña. Estudió medicina y lleva más de 10 años ejerciendo como psiquiatra, que fue su especialidad. Y precisamente con esa especialidad se metió en el mundo del podcast con el podcast súper recomendado Nadie al Volante. Y además que soy muy fan del título. Un podcast en el que hablas tú con tus dos compañeros que ellos son psicólogos sobre salud mental, pero relacionándola y poniendo ejemplos con series de televisión, con películas, con videojuegos también en alguna ocasión. Así que un podcast muy, muy recomendado porque la verdad que es original en ese sentido, mezclando estos dos campos. Y además, bueno, de empezar con el podcast, recibiste en 2021 el premio al mejor podcast de divulgación de la Asociación Podcast y estás contando tu experiencia en la maternidad de un niño con discapacidad en el blog Mamá Peleona de la Fundación Querer. Así que, como digo yo, como todas las mujeres que tenemos aquí, persona inquieta que se mete en mil tinglaos. Elena, muchas Total. gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo para este proyecto y enhorabuena por el Podwoman, que vamos, está siendo espectacular. Yo creo que lo estamos disfrutando todas muchísimo. Qué bien, qué bien. Pues nada, yo ahora me paso al otro lado a escuchar por un ratito y nada, te dejo a ti comandando la mesa y presentándonos a las maravillosas mujeres que nos van a acompañar en esta actividad. Muchas gracias, Elena. Muy bien, gracias a ti, María. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidas a esta mesa redonda sobre True Crime de las Podwoman 2022. Gracias también a Ecosmedia y a los patrocinadores y, por supuesto, a quienes estáis escuchando al otro lado. Sabemos que la fascinación por la maldad, por todo lo terrorífico y lo abominable, ha acompañado al ser humano desde que tenemos tradición escrita. Pero probablemente muchísimo antes, quizá desde el inicio de los tiempos, ya existía una amplia tradición oral de relatos de terror. Y es que hay algo atávico en ello. Imaginémonos, por ejemplo, a nuestros ancestros alrededor de una hoguera con un anciano tratando de instruir a través de un relato mitad fábula y mitad crónica a los jóvenes de su comunidad acerca de los peligros del mundo, de lo natural y lo sobrenatural, de lo humano y lo más profundamente deshumanizado. Imaginemos esa misma historia perdurando en el tiempo, matizada por la idiosincrasia de cada época y susurrada secretamente generación tras generación en un afán de hacer sentir al otro ese escalofrío angustioso, pero que a la vez tiene algo de placentero y adictivo, porque realmente el cuento no ha cambiado tanto,
¿O acaso no nos estremecemos aún, 134 años después, con el relato de los crímenes de Jack el Destripador? El miedo es una de las emociones más básicas, más irracionales y más intensas del ser humano, porque surge de nuestro lado más animal, de la parte más primitiva y profunda de nuestro cerebro, porque el miedo tiene un sentido evolutivo. El miedo, en la naturaleza, en el reino animal, es un seguro de vida. Pero hay una parte de nuestro cerebro que nos hace diferentes de otros animales, la corteza cerebral, que es responsable, entre muchas otras cosas, del desarrollo del lenguaje oral. Igual que el miedo es animal, podríamos decir que la palabra es humana, y a través de la palabra no solo nos comunicamos con otros, sino que también nos explicamos a nosotros mismos el mundo. Así, poner palabras a lo incomprensible, a lo intangible, nos ayuda a situarlo, a procesarlo y también a situarnos a nosotros mismos en el mundo. Al relatar el miedo, esa emoción tan animal, de lo que hablamos es de lo más estrictamente humano, de la vida y la muerte, de la tragedia, de nuestra propia necesidad de trascendencia. Poner palabras a la maldad, a la atrocidad, nos construye como individuos. Y quizá por eso hay algo en el relato de lo oscuro que es especialmente potente y que es inigualable por otras vías de expresión, porque es precisamente la palabra lo que dota al miedo de sentido para nosotros los humanos. El miedo y su relato se necesitan mutuamente. Como ha dicho María, me llamo Elena Benítez, las emociones y sus relatos son mi vocación, por eso soy psiquiatra y también por eso soy podcaster. Y bueno, hoy la organización de Podwoman me ha concedido el inmenso honor de poder moderar una mesa sobre una de mis pasiones, el true crime, ni más ni menos que con las mejores del género en España. 3 mujeres que son maestras, pioneras y referentes en la comunicación sobre criminología y crónica negra en nuestro país, que estoy segura de que todos conocéis. Y bueno, aunque ninguna de las 3 necesita presentación, yo quiero darles la bienvenida. Tenemos en primer lugar a Mona León Siminiani, que es periodista de formación, es directora, guionista, actriz y realizadora, pionera, como he dicho, del podcast en España y creadora de varios formatos sonoros, entre ellos el emblemático Negra y Criminal, de la cadena SER Podium Podcast, que ahora es Hablas Miedo, disponible en Audible, muy de Sherlock Holmes, también en Audible, y Jodidísimas en la misma plataforma, Cronoficciones de Ser Historia, Extra Fantástica de Radio Nacional y Radio 3 o una novela criminal de Podium Podcast. Es directora del tradicional Cuento de Navidad de la SER hasta el año 2018 y colaboradora habitual en La Ventana de Carles Francino hasta 2019. En ese mismo año, en el 19, funda Formidable Son, antes La Sonora Podcast, productora especializada en audio y podcast de alta calidad y recientemente ganadora del Premio Ondas Globales 2022 Exequo a Lolita Flores como mejor actriz por su interpretación en la audioserie Jodidísimas. Buenas tardes, Mona, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Tenemos también con nosotras a Paz Velasco de la Fuente. Paz es jurista y criminóloga, especializada en delitos violentos y personalidad psicopática. Es presidenta del Comité Asesor de Expertos del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y profesora en la Universidad Internacional de Valencia y en la Universidad Católica de Murcia. La podemos escuchar en el podcast Criminalmente, disponible en Podimo. Tiene su propia sección, El Lado Oscuro, en el programa Si amanece nos vamos, de la cadena SER. Además, acaba de estrenar sección en Cuarto Milenio junto a Iker Jiménez, que se llama también Criminalmente. Ha participado también en el documental de Netflix El caso Baninkoff Caravantes y ha publicado 2 ensayos de criminología, que el primero de ellos va ni más ni menos que por la 9ª edición. Hola, Paz, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Y bueno, imagino lo que se siente estar entre Elena Merino y Mona León. Es algo para mí increíble porque realmente las pioneras son ellas. Yo voy detrás, mucho más detrás. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y tenemos por último a Elena Merino, es periodista sobre todo de crónica negra, ha ejercido la profesión en diversas especialidades y medios, aunque con mayor profusión en la radio, donde en 1997 puso en marcha el programa de sucesos El Jardín de los Horrores, que se mantuvo en antena de forma más o menos intermitente hasta 2006 y que fue el germen de Elena en el País de los Horrores, uno de sus actuales podcasts, referente absoluto del género, que encontraréis en Podium Podcast y otras plataformas de podcasting. También es la directora de Los Asesinos del País de los Horrores en Podimo
y del videopodcast Elemental en Movistar, además de algunas series monográficas como Deep Web, Misterios, Leyendas y Mentiras, La Dalia Negra, Asesinos de Cine, etc. Ha colaborado en otros espacios, siempre hablando de criminales, La Puerta Secreta, La Rosa de los Vientos, Tras los Límites, Gente de Alicante de Misterio, y también ha trabajado en espacios televisivos como el Telediario Segunda Edición de Televisión Española, y por si esto no fuera suficiente, de vez en cuando además publica artículos y reportajes en prensa especializada y es autora del libro En la piel del asesino, 30 confesiones imaginarias de crímenes muy reales y de la colección Los asesinos del país de los horrores. Muchas gracias por acompañarnos, Elena. No sé si se me escucha bien porque yo no me oigo, pero muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros, a Podwoman, por invitarme. Un placer compartir este ratito con dos pedazos de profesionales como son Paz y como es Mona. Y como yo le dije hace unos días a Paz, yo me siento aquí a escuchar y aprender, ¿eh? A mí no me molestéis mucho, yo aquí a aprender. Bueno, aquí venimos todas a aprender y, bueno, porque esto es en streaming, pero he escuchado la mesa redonda de pioneras y lo de la barbacoa después de una grabación. En Nadie al Volante es una institución absoluta, ¿eh? O sea que, bueno, el próximo Podwoman 2023 es una idea que lanzamos al aire presencialmente y con barbacoa. Sí, me parece muy bien, es una gran idea. Os recuerdo a todas que podéis dejar vuestras preguntas, que tendremos 5 o 10 minutillos reservados al final del evento para las preguntas de quienes estáis al otro lado. Y bueno, pues sin más dilación, creo que vamos a dar paso ya directamente al coloquio. Una pregunta que es un gran clásico, ¿no?, que siempre surge en los foros de True Crime y demás, es el por qué nos resulta tan atractivo todo el tema de las historias sobre crímenes, por qué nos atrae tanto el miedo. Que empiece Mona. Mona. Estaba pensando lo mismo. Yo también estaba pensando lo mismo. Estaba viendo a ver si alguien se lanzaba, pero... Adelante, bueno, Mona. A ver, yo no recuerdo lo que suelo contestar siempre. Vale, yo creo que, bueno, el miedo, como tú decías en tu intro, el miedo es una de las pasiones, de las dos pasiones básicas del ser humano, que ya la formulaban los griegos, ¿no? El eros y el tánatos, o sea, el amor y la muerte. Y el tánatos es todo lo que tiene que ver con, o sea, abarca todo lo que sería como un poco la luz y la sombra, por decirlo así como en términos un poco más junguianos. Entonces, bueno, nos tiene que atraer el miedo porque el miedo es una defensa, es una herramienta absoluta que necesitamos para la vida. El problema es cuando el miedo, digamos que se instaura en la psique de uno y entonces empiezas a reproducir miedos que no existen, ¿no? Como que no es el de Putin, que ese sí existe, pero quiero decir, el miedo es algo con lo que convivimos todo el rato, es una herramienta que nos ayuda, bueno, que es vital para la supervivencia y es un aviso continuo, es una especie de aviso continuo, de educador continuo. Y luego yo creo que nos atrae porque lo tenemos muy negado. Ahora mismo, a día de hoy, creo que todo lo que tiene que ver con la sombra, con la muerte, con el miedo, con lo que se llama lo negativo, ¿no? Lo negativo sería una parte de todo este campo semántico. Yo creo que lo tenemos muy negado gracias a las redes sociales. En esto no han sido precisamente muy allá. Y entonces, bueno, yo creo que hay algo en el que necesitamos hablar de ciertas cosas y necesitamos estar en contacto con ciertas cosas. Por eso creo que atrae mucho y necesitamos también probarnos, ¿no? O sea, probar nuestros límites. Y el miedo es una experiencia vicaria, es decir, a través de otros, muy buena para ver quiénes somos realmente, cuáles son nuestros límites, qué es lo que... qué parte de asesina hay en mí, qué parte de maldad hay en mí, ¿no? Hablabas también de la maldad, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con... Entonces creo que es algo como muy básico y que llama muchísimo la atención porque es que es necesario, o sea, es completamente necesario. Ya, ¿eh? Ahora ya vosotras. Ahora ya. Bueno, ¿cómo creéis que en los últimos años, hablaba antes Elena, ¿no?, de cómo ha evolucionado el medio
el podcasting. ¿Cómo crees tú, Elena, que ha evolucionado la crónica negra en España en los últimos años, desde bueno, pues, aquel periódico El Caso, ¿no?, hasta nuestros días? ¿Cómo crees que han cambiado las cosas? Han cambiado, han hecho un vaivén, en mi opinión. Todos los periodistas de cierta generación tenemos muy mitificados los periódicos como El Caso o como Pueblo, por ejemplo, ¿no?, donde se hacía una cobertura, bueno, El Caso, de hecho, solo se hacía cobertura de sucesos, pero bueno, era otra época. Ellos fueron, hablando de pioneros, fueron verdaderos pioneros y desafiaron a una situación bastante complicada en nuestro país, puesto que fueron los primeros en vencer una prohibición prácticamente de cubrir ese tipo de noticias, porque en España no podía pasar nada, ¿no? No es que no ocurriera, pero estábamos también envueltos en esa cortina que ocurre en determinados países de vez en cuando, en el que en este país no hay asesinos, en este país no se mata, en este país no se da eso porque es problema de otros, ¿no? De otros que no son, no comulgan con nuestra misma ideología. Bueno, pues estoy hablando de en España durante la dictadura, no se podía matar, un particular al menos no podía hacerlo, y el mundo se las apañó para abrir una brecha y empezar a hacer cobertura. Lo tenemos mitificado, pero si revisamos cómo se trabajaba entonces, digamos que el código deontológico era algo bastante más flexible de lo que debería de ser. En España fuimos un poquito a peor. Mientras que creo que el periodismo se fue haciendo cada vez más honesto, determinadas partes del periodismo o desde determinados medios de comunicación pasó lo contrario. Empezó a aparecer un todo vale, a partir de la competencia sobre todo más potente de las cadenas privadas, ¿no? En el año 92 más o menos es cuando empieza Telecinco, empieza Antena 3 y no sé si os acordáis que ocurre también ese año, ¿no?, en nuestro país. Ocurre el famoso crimen de Alcácer. Y en España el boom de la telerrealidad surge a partir de ese caso. Y hay una competencia que se abre en paso a codazos y empieza el todo vale. Con lo cual yo creo que el periodismo de sucesos, la crónica negra, cayó en picado en cuanto la gente recuperó un poco el sentido crítico y se enfrentó de verdad a lo que estaba viendo y se enfrentó al bochorno de lo que estaba ocurriendo, cayó en picado y se quedó muy denostada durante mucho tiempo. Hacer crónica negra era un poco... en fin, tenías que explicarte mucho, tenías que justificarte mucho y te preguntaban mucho cómo podías tú dedicarte a eso, ¿no? Y creo que ahora sí que estamos ante una hornada de periodistas ya con veteranía, o sea, que no son nuevos, sino que los nuevos tienen la oportunidad de aprender de una generación de periodistas con veteranía que sí ponen por delante de todo a la hora de hacer crónica negra el código deontológico y la ética profesional. Y eso creo que es fundamental cuando tocas estos temas, ¿no? En esta mesa redonda me parece maravillosa la selección de personas que vamos a hablar de este tema, porque fíjate que tenemos una narradora como nadie, que es Mona, tenemos una analista como nadie, que es Paz, y yo estoy en medio, que soy la periodista, ¿no? Soy como el comodín aquí, ¿no? Que me interesa el análisis y me interesa la narración, por eso digo que yo vengo aquí para ver cómo lo hacen las demás y saber cómo se tiene que aplicar esto, ¿no? El periodista tiene que estar ahí, tiene que estar precisamente sabiendo cómo contar las historias, pero también sabiendo qué parte de la historia puedes contar, qué información tienes que dar, cómo tienes que contrastar. Obviamente, no soy tampoco una ingenua. Hay gente que sigue pinchando hueso, hay gente que sigue intentando el todo vale, porque al final hay ciertos premios que son jugosos y a todos nos puede el olfato. Entiéndase fama, entiéndase dinero, entiéndase exclusivas. El periodista tiene un poco de eso. O sea, cuando al periodista nos llaman buitres, algo de buitre tenemos. ¿Para qué negarlo? Algo de buitre tenemos, ¿no? Pero creo que además es muy necesaria la labor que hacemos, porque tampoco nos sirve de nada, en vez de ser buitres, ser avestruces, meter la cabeza en un hoyo y fingir que aquí, como pasaba antes del caso, ¿no?, que aquí no ha ocurrido nada. Aquí no pasa nada, todos somos muy felices. Como hay gente que te dice, uy, yo tu programa no lo escucho, qué horror, qué horror. Ya, pero es que el horror no lo he inventado yo. El horror es no compres una novela. Pero esto ocurre y que tú lo ignores, que tú te pongas unas orejeras,
no va a cambiar esa realidad, ¿no? Es mejor que sepamos por qué pasan, que sepamos qué pasa y que sepamos por qué pasa. Por eso digo que es importante la narración y es importante el análisis. Y es importante el equilibrio del cronista para no caer en yo le llamo salpicadura, ¿no? Que, bueno, pues es el morbo, el voy a darte un poco más de sangre, voy a darte un poco más, para que te quedes aquí enganchado y aunque me critiques, me estás viendo, ¿no? Que eso también pasa. Entonces, ya no me enrollo más, que me estoy enrollando como una persiana, pero creo que ahora sí estamos viviendo un gran momento de profesionales como la copa de un pino que nos están dando a otros profesionales lecciones diarias de cómo se tienen que hacer las cosas. Y luego hay quien no. Pero desde luego creo que sí, que ahora mismo hay un escaparate fabuloso de grandes cronistas de negra. Y, Paz, ¿tú qué crees que aporta en concreto este medio, el podcasting, a la divulgación de una ciencia bueno, pues tan alejada, digamos, del conocimiento general como puede ser la ciencia forense y la criminología? Bueno, me gustaría empezar con una frase para explicar lo que me acabas de preguntar, y es que a los vivos les debemos respeto, pero a las víctimas, a los muertos, les debemos la verdad. Es decir, la llamarada que hay ahora mismo y esta cantidad de consumo que hay sobre el true crime, bien sea en cualquier plataforma, bien sea a nivel de serie de televisión, de series de investigación, me parecen fundamentales por dos razones. Primero, porque estamos dando un giro de tuerca a un crimen y se está explicando desde un punto de vista multidisciplinar, desde el punto de vista de la investigación técnica, la criminalística, desde el punto de vista forense, médico, desde el punto de vista del analista de la conducta, desde el punto de vista de todas las personas que conocían y rodeaban a la víctima. Importantísimo, en muchos de estos capítulos se hace una excelente autopsia psicológica de la víctima para saber quién era y por qué en algunos casos ha ocurrido finalmente su muerte. Entonces, me parece que el hecho de divulgar criminología, divulgar true crime, conocer ese lado oscuro que tenemos todos y sobre todo ser conscientes de la dicotomía del ser humano, somos seres racionales y somos seres sociales. Y una de las cosas que me ha gustado mucho que ha dicho Mona y que me gustaría hacer un pequeño comentario es acerca de ese miedo, acerca de por qué consumimos true crime. Antes se consumía de vez en cuando en algún canal de televisión o bien comprabas un excelente libro y te enterabas de ese caso, como por ejemplo uno que a mí me fascina, que es El adversario. Bien, ahora tenemos otra manera de consumir true crime. No me gusta la palabra consumir true crime porque estamos hablando como si fuera simplemente una transición económica, yo veo y pago, sino que estamos aprendiendo algunas de las conductas más extremas que hay y nos las están explicando expertos que tratan de explicarnos el porqué. Cuando consumimos, vemos, leemos true crime, nos damos cuenta de que hay un lado oscuro en determinadas personas que tienen una fachada compensatoria absolutamente impecable, pero que tienen una doble identidad. Y nosotros cuando miramos queremos aprender, como he dicho, somos seres racionales, nos interesa muchísimo el crimen. Desde la Edad Media, con aquellos cuentos de cordel que contaban y cantaban los ciegos, ya queríamos saber qué había pasado en ese vecindario, por qué había muerto una persona. Hoy en día, además, tenemos dos elementos más. Primero, al ver true crime, al ver esa serie de crímenes a veces tan extremos, nos sentimos seguros. Nosotros estamos al otro lado de la pantalla, pero no podemos dejar ni apartar la vista de esa historia, o cuando escuchamos a Elena, o cuando escuchamos a Mona, o cuando leemos un true crime. Y en segundo lugar, nos autoconvencemos de que nosotros, como Homo sapiens y Homo criminalis, no seríamos jamás capaces de hacer algo así. Entonces, divulgar todo lo que conlleva y todo este contenido de true crime me parece fundamental para que la gente sepa qué es lo que pasa y lo más importante, Elena, ¿por qué pasa? Yo quería también, si me permitís, antes de que hagas la siguiente pregunta, aprovechando también que ha comentado algo Paz del tema del miedo, porque justo ayer, yo ahora mismo estoy en el Salón del Cómic de Valencia, es una cosa curiosa, pero estoy aquí. Ayer hicimos el programa en vivo
y se acercó una oyente y me hizo un comentario que me gustó y que creo que viene a colación de esto. Ella me dijo, tu programa es un bálsamo frente a lo que está ocurriendo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo estoy hablando continuamente de gente que es monstruosa y horrible. ¿Qué pasa? ¿Por qué consumimos miedo? Porque de alguna manera nos inmuniza. Es como tomar pequeñas dosis de un veneno. Es algo malo, que si te tomas una buena traga ya, pues adiós, muy buenas, pero si tomas poquitas cantidades vas ganando en tolerancia. Creo que hay algo de eso también ahí. Frente a una realidad que a veces es abrumadora, como pueda ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Con una amenaza de guerra, con una guerra que ya está en marcha, pero con una amenaza global a todos nosotros, con una pandemia de la que estamos saliendo, pero parece que no acaba todavía, el túnel le queda un trocito. Toda esa sensación, precisamente con respecto a lo que decía Paz, ¿no? Que nos sentimos seguros frente a otros males, porque ya estamos bastante inseguros con esa amenaza que sí nos afecta directamente. Creo que algo de eso hay. Creo que hay una cierta intento de inmunización y lo pienso también porque a mí misma se me aplica. Yo era una niña muy miedosa, a mí me daba miedo todo, me daba miedo. Sobre todo es verdad que me daba miedo el miedo, digamos, paranormal, como a todos los críos, el fantasma, el hombre lobo, el vampiro, tal. Y ahora soy una consumidora pero feroz de todos estos temas. Yo hablo miedo, Mona, pero lo hablo por los codos, además. Me encanta hablar miedo, me encanta todo lo que tiene que ver con el miedo. Y creo que es precisamente porque al final muchas personas hacemos con nosotros mismos un poco terapia de choque. Cuando algo nos asusta, allí vamos. Cuando te duele aquí, dices, ay, es que cuando me hago esto, me duele aquí, pero no dejas de hacerlo. Si me estás diciendo que al hacerlo te duele, ¿por qué sigues insistiendo? Creo que hay algo de eso, que es una especie de intento de acostumbrarnos a nuestro lado oscuro que, como dice Paz, todos tenemos. Claro. Sí, eso es a lo que yo me refería, ¿no? Esta cosa como de, finalmente, este concepto que dices que está muy, muy bonito, ¿no? De la vacuna. O sea, es estás mucho más cerca de coger un Zedme y liarte a tiros tal, si no aceptas que verdaderamente hay una parte en ti agresiva, violenta. Exacto, justo. Tal, o sea, es de todos hemos querido matar a alguien en algún momento, o sea, y no lo vamos a hacer. Pero eso precisamente es mucho más hiriente para uno mismo y por ende para los demás el no darte cuenta, que decía Paz, ¿no? El no ser consciente de tienes esta parte y tienes que aprender a convivir con ella, porque si no te comerá. ¿No? Es como... Sí. Sí, o sea, vamos, que estoy de acuerdo, completamente. Totalmente. Bueno, en cuanto a las creadoras y productoras de podcasting, bueno, pues como sois vosotras, ¿qué valor diferencial creéis que aporta el hecho de que haya cada vez más mujeres que tomáis la voz en el podcasting sobre True Crime? Yo tengo la sensación de que todo lo que tiene que ver con la crónica negra siempre ha estado muy vinculada a la mujer. Por alguna razón, es un género tanto periodístico como en ficción, en el que siempre ha habido muchas periodistas, muchas escritoras. Nos llama la atención y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la crónica negra, Margarita Landi, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Yo no sé si a mis compañeras les ha ocurrido, pero a mí sí me ha pasado que me ha venido alguien de vez en cuando y siempre me choca y me molesta, ¿eh? Me ha venido alguien, generalmente coincide que es un señor, y me ha dicho, ¿cómo tú, por lo que sea, cómo tú con esa carita de ángel te dedicas a estas cosas? Y me dan ganas de mostrarle la carita de ángel que tengo, ¿sabes? De vez en cuando digo, la vas a ver. Ese otro lado. Vas a ver el otro lado. Pues no nos olvidemos que Lucifer era un ángel también, ¿sabes? Exacto. Da un poquito de rabia esto, ¿no? Pero creo que tradicionalmente las mujeres siempre hemos estado ahí. Incluso en el lado de bajarse al fango como periodistas, claro, digo, perdona, como policías y como detectives. Como detectives. No, o sea, Alan Pinkerton ya tenía una mujer. Sí. Pero es que nadie. Claro. O sea, las grandes sacerdotisas de todo lo telúrico y tal y cual eran mujeres. O sea, quiero decir, son las que se atreven en el fondo. O sea, hay una cosa. A lo mejor en un nivel biológico y tal tiene que ver con esa cosa del trato más directo por algo, no sé si es biológico, cultural, no entremos en esto, pero el trato más directo con la emoción, con lo que son las emociones. Entonces, si tú con lo que te estás manejando básicamente es con eso, y estoy haciendo una generalización que todos sabemos que son peligrosísimas, estupidísimas y tal,
Pero bueno, digamos que sí hay una cierta tendencia, ¿no?, a que el mundo femenino sea un mundo más emocional, más relacionado con las emociones. Y yo No creo digo que porque blando. nosotras, efectivamente, nosotras somos como, tenemos que entender, bueno, no quiero decir que ellos no, yo digo que las mujeres sí, tenemos que entender por qué ocurren las cosas. O sea, no nos vale verlas pasar, sino que hay algo de curioso siempre, quieres saber, quieres investigar, quieres explorar, quieres saber por qué alguien es capaz de hacer esto o lo otro, quieres saber cómo se podría hacer también, ¿no? Quieres esa planificación, esa reflexión, creo que es algo también muy femenino, muy que va con nosotros. Y en el crimen, en el true crime, hay mucho de eso. Hay mucho de intentar saber cómo se le ocurrió, cómo planificó, cómo pudo pensar así, cómo es la personalidad de esta persona, cómo fue su infancia, cuáles son los barros a partir de los cuales se esculpió un personaje tan oscuro. Me da la sensación de que esa curiosidad está muy también vinculada a la naturaleza femenina. No sé, tú eres También para psiquiatra, un do it Elena. yourself, ¿no? Bueno, por si sí, acaso, para por si tomar acaso. notas, ¿no? Por si acaso. Oye, nos juntamos y hacemos un manual, ¿qué tal? No, totalmente. Hay una cosa también con la protección. O sea, tú Sí, fíjate los también. cuentos de, bueno, este libro de Clarissa Pinkola-Estés y tal, ¿no?, que hace toda esta especie de análisis desde lo junguiano un poco y tal, Sí, pero son cuentos de advertencia. Los cuentos femeninos, o sea, suelen ser cuentos de advertencia. La mujer también ha tenido que tener un papel más de protegerse. efectivamente. Y entonces yo creo que, quieras que no, entrar en contacto con lo chungo, por decirlo así en una palabra, es un poquito necesario. O sea, es de, si soy más Las mujeres vulnerable, nacemos, tengo que saber protegerme de claro. otra manera. O sea, que lo de tomar nota no es cualquier chorrada. O sea, es como Ujú. de, hay un poquitito ahí también de, bueno, yo por si acaso, ¿dónde queda la Tradicionalmente las patada? ¿Dónde dices mujeres, que...? sí, conforme nacemos, no sé si las cosas habrán cambiado porque yo no tengo hijos como para saberlo, ni tengo cerca de mí gente que tenga hijos pequeñitos, pero desde luego hasta mi generación las mujeres nacemos y además de darnos los pañalitos y lo que nos tengan que dar, nos dan la etiqueta de víctima. Eso de momento tú te vas a tu casa con el cartel de víctima porque eres mujer y tus padres ya van a criar a una víctima, a una persona que está más expuesta a peligros, a una persona que tiene que cuidarse más, a una persona... Por lo menos, ya te digo que hasta mi generación, yo soy ya mayor, espero que las cosas hayan cambiado, pero es así. Y si te enfrentas a la ficción, te enfrentas al cine, ves cualquier película, muchas veces cuando una mujer es atacada, se queda hecha una bolita en un rincón mientras tiene que venir alguien a ayudarle, ¿no? La actitud de víctima está como impregnada en esa persona. No digo que no nos pueda pasar a cualquiera, porque yo misma, que me creo muy avezada y muy valiente, cuando me he visto en una situación me he visto superada, ¿no? Y digo, yo nunca jamás hubiera pensado que iba a reaccionar haciéndome bolita. Yo pensaba que a lo mejor iba a dar la cara. Pero en cualquier caso, tienes esa etiqueta, porque tú eres mucho más vulnerable, como has señalado. O no. También te digo, o no, porque morirnos nos morimos todos de la misma manera, se nos mata a todos de la misma manera. La causa de muerte al final siempre es la misma, y es que dejas de respirar, ¿no? ¿Que nosotras podemos ser mucho más atacadas? Sí, pero eso no es culpa ni es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los que nos atacan en todo caso. Entonces, en vez de irnos a casa con la etiqueta de víctimas nosotras, deberían de irse ellos con la etiqueta de no seas victimario, ¿no? Empezar a romper estos roles que me parecen completamente absurdos, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Por eso también los cuentos tienen ese componente, como estaba diciendo Mona, de aleccionar a la mujer de cómo protegerse. Y por eso siempre estamos intentando entender de dónde nos pueden venir los palos, ¿no? Quizá por eso hay tanta mujer vinculada al true crime. De hecho, no solo como creadoras, sino también como escuchas, ¿no? Aunque el podcasting sabemos que, bueno, es más o menos mitad a mitad, pero fundamentalmente la audiencia es masculina, por un 50 y no sé si es 56% aproximadamente, pero sí sabemos que en concreto en los podcasts de True Crime la audiencia es mayoritariamente femenina y no para de crecer, ¿no? Es decir, sí que es llamativo, ¿no? Que es un género que consumimos fundamentalmente las mujeres. Yo os quería preguntar también un poco por el tipo de podcasting sobre True Crime que se hace en España frente a otros sitios, como por ejemplo en Estados Unidos. Sabéis que está pues muy en boga que cualquier espontáneo sin ningún tipo de formación ni en criminología, ni en ciencia forense, ni en divulgación científica, ni en periodismo, pues se monte su podcast sobre True Crime
basado básicamente en las cosas que encuentra por Internet, que como todo el mundo sabemos, todo lo que hay en Internet es todo rigurosamente cierto, ¿no? Entonces, es esta cosa... ironía. Esta cosa de los investigadores de sofá, ¿no? Que parece que está muy en boga en Estados Unidos, a mí me da la sensación de que eso todavía no ha llegado aquí. Aquí, por suerte, no. Elena Salvo dice que, en un caso. Hay un caso que yo creo que supera a todos los detectives de salón que pueda haber en cualquier otro país del mundo. En España, de otros casos no, pero de Alcácer, detectives de salón, los que quieras. Los que quieras, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir el maestro que nosotros de somos... detectives de... Sí, Perdón, que digo que para detectives de salón está precisamente Jack el Destripador. O sea, quiero decir que es el gran caso de detectives de salón del mundo, es el entretenimiento mundial y seguirá siéndolo. Por favor, que no se encuentre asesino. O sea, es una cosa que ocurre así como muy en... Sí, sí. No, pero yo respecto creo... al caso Alcácer, es verdad que nosotros en Nadie al Volante hicimos un episodio sobre el documental, el caso Alcácer de Netflix, que a mí me parece que es impecable y básicamente lo que nos queríamos... Sí, lo sé, lo sé. No lo digo por eso, pero lo sé. No, te digo por si vas a decir cosas y tales de... No. Además, es de mi hermano. Y sé cómo matar. Tenías que haber añadido. Es de mi hermano y sé cómo matar. Correcto. No, pero él también va aprendiendo, ¿eh? No, pues es un documental que yo recomiendo a todo el mundo porque además es, desde el punto de vista del relato y de los frentes que trata, es impecable y nosotros en el programa nuestro nos centramos sobre todo en la necesidad como espectadores, ¿no? de cerrar las historias y de resolver las historias al precio que sea, ¿no? Bueno, pues nosotros que somos un podcast pequeñísimo, no hemos recibido tanto odio en ningún episodio como el que recibimos en el del caso Alcácer. Fue impresionante los cientos de comentarios que tuvimos poniéndonos verdes por tratar ese tema y por habernos, entre comillas, creído la versión oficial, ¿no? Y da igual cómo lo trates, ¿eh? Da igual. O sea, yo siempre lo he dicho, mucha gente me ha preguntado, incluso en mi programa ha estado mucho tiempo colaborando Juan Ignacio Blanco. Y solo había una condición, y es que en Elena en el País de los Horrores no vamos a hablar del caso Alcácer. A lo mejor tratamos temas paralelos. Yo tuve el placer, porque fue un inmenso placer y estoy deseando que vuelvan, de tener a Jorge Alcedo y a Jenard Martí, los autores del libro El Fugitivo y el documental o el reportaje El Fugitivo de La Sexta. Ese tipo de temas que son, bueno, pues caminos adyacentes al caso Alcácer, sí lo seguiremos tratando porque sigue siendo apasionante, pero en el propio caso de Alcácer te aseguro que no creo que lo toque nunca. Tocarlo es decir, bueno, mira, aquí hay un volcán en erupción, voy a saltar voluntariamente dentro. No. Sí. Yo la verdad... creo que quería añadir algo. Sí, es un tema que yo no he tratado nunca, ni en mis artículos, ni en mis libros, ni en mis clases. Me pasa como a Elena, me preguntan muchas veces, porque el caso de Alcácer es un punto de inflexión desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista del periodismo, sino desde el punto de vista de la investigación, desde el momento en que se hace una inspección ocular de noche y muchísimas más cosas. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando una mentira, la repites 1 millón de veces, puede convertirse en una verdad. Entonces yo es un tema que no he tratado mucho, lamento mucho lo que te pasó, Elena, porque hay más personas que me han comentado pues, que alguna vez en su trabajo han tratado este tema y la gente no ha salido demasiado contenta, de modo que yo huyo, igual que huyo del ajo, y no penséis que me refiero a algo raro, porque es un tema muy complicado, porque es lo que habéis dicho vosotras, se trate como se trate, se cuente con la delicadeza y el respeto que se cuente. Si el espectador, el oyente, el consumidor de podcast, el lector, tiene una idea y no la encuentra, todo lo que estás contando es falso y es mentira. Entonces es un tema que yo me he alejado de él toda mi vida. Eso yo creo que tiene más que ver un poco incluso casi con ideología. Y cuando digo ideología no me refiero a la política. O sea, me refiero a eso que estabas precisamente tú comentando ahora mismo, Paz. O sea, esa cosa de como no me digas lo que yo quiero encontrar. Exacto. Estás completamente descalificado, ¿sabes? Como de... Entonces ya se convierte en otra cosa, porque es como que parece que me ataca a mí directamente, cuando es de no, correcto. es que es un caso.
Lo que pasa es que eso ya ocurre con todo, ¿eh? Eso ya ocurre con todo. Quiero decirte, nos tenemos que enfrentar al ofendido continuamente. A lo mejor un día hablas tratas el tema de, no sé, de un crimen machista y entonces te atacan porque resulta que tú estás defendiendo el feminismo a ultranza. Y el día que pones los puntos sobre las íes y dices, oye, que no todo es machismo, entonces te atacan porque resulta que tú estás dentro del patriarcado. Entonces, el ofendidito hoy en día es el gran enemigo a batir, como quien dice, o lo que solemos hacer, yo creo que todos, el gran enemigo a ignorar, ¿no? Sí. Pero en el caso de Alcácer, ideología y creencia es una cuestión ya casi religiosa, es algo visceral, ¿no? La gente se mueve por la pura víscera en el caso de Alcácer porque es un caso que nos ha dolido a todos y hay gente que se rasga las vestiduras por este caso cuando no tiene nada que ver, no es próximo a las víctimas, pero las ha asimilado, las ha hecho suyas, ¿no? En eso se ve muy bien, muy claramente el poder que tienen los medios de comunicación. Los medios, ¿no? Exacto. Y por eso creo, yo fíjate, a mí no solo me gustó la serie documental de Alcácer, sino que yo obligaría, desde luego a las facultades de periodismo, obligaría a verla, lo convertiría en obligación. Pero es que iría más allá, para enseñarnos ética también y comportamiento cívico, lo pondría a los chavales en el instituto, yo. Sí. Porque me parece que sobre todo es un recuerdo, es lo que decíamos antes, no tratar el caso, pero sí tratar todos los caminos adyacentes que salieron de ese caso y es un recordatorio de cómo ocurrieron las cosas. Oiga, que todo lo que está pasando ahora sobre el caso Alcácer, tanto que se habla, viene de allí y usted ni siquiera lo vivió, no lo vio, no se acuerda, no sabe lo que ocurrió. Pues es esto lo que ocurrió. Entonces, para mí, eso es la clave precisamente de lo fabuloso que es esa serie documental. Bueno, si os parece, vamos a dar paso ya al turno de preguntas, las preguntas de los escuchas. Iñaki O pregunta, además de vuestros podcasts altamente recomendables, ¿qué otros podcasts True Crime recomendáis? Elena, por ejemplo. Pues de momento los de mis compañeras. Pero es cierto que, por desgracia, tengo poco tiempo generalmente para escuchar porque como me dedico a escribir para preparar los podcasts, no puedo estar escuchando otros compañeros. Y lo cierto es que cuando tengo tiempo de escuchar es cuando voy de viaje y lo que hago es huir del true crime. No porque no haya productos maravillosos, que hay productos maravillosos en castellano, sino porque de la misma manera que cuando me voy del despacho y me siento a ver una película o tal, intento que no sea precisamente true crime ni nada de eso. Intento evadirme con otra cosa porque tengo que cortar en algún momento. Entonces, si quieres que te diga la verdad, ¿sabéis lo que yo escucho en mis ratos libres? Nadie sabe nada. Uy, maravilloso, maravilloso. Me flipa, nadie sabe nada. O sea, que fíjate que true crime. A mí me gustó mucho Fausto, de Benavides, el mexicano. No sé si lo habéis oído, está muy bien. Es largo, es tal cual, está muy bien. Y otro que a mí me gusta muchísimo, que es de hace años y tal, es V, el de Álvaro de Cózar. Me parece excelente. O sea, eso me parece excelente, la verdad. En tanto que investigación, de hecho, bueno, yo creo que a raíz de ese podcast es que todo se destapó. O sea, me parece muy, muy bueno. Bueno, y aparte, por supuesto, los de mis compañeras. O sea, eso partamos de ahí. Eso es lo primero que tenéis, exacto, es lo primero que tenéis que escuchar a Elena y a Mona. Yo en mi caso recomendaría dos, uno argentino que se llama Serialmente, que está muy bien, coincidimos un poquito en el nombre, y desde luego el de mi gran amigo Francisco Pérez Caballero, El Señor de los Crímenes. Entonces, también tenemos un estilo muy parecido, pero claro, él pone un plus y es que él es periodista. Y es lo que dice Elena, eso se nota. Yo soy profesora de universidad, he sido abogada, me encanta dar clases, me encanta escribir, me encanta leer, pero me falta el punto de vista que tenéis vosotras, porque yo jamás tendré un punto de vista periodístico y tampoco voy a saber enfocarlo. Entonces yo me quedaría pues con Serialmente, que es muy parecido al mío, y por supuesto con este puntito de Francisco. Pero por supuesto, Elena, Mona, son dos imprescindibles. Referentes, sí. Bueno, yo personalmente podría quedarme aquí toda la tarde escuchándoos embelesada y aprendiendo de vosotras.
pero me temo que el tiempo ya nos apremia y tenemos ya preparadas a las compañeras de la siguiente mesa redonda, de modo que, bueno, nos toca ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, Paz. Gracias a vosotras, a la invitación. Yo he llegado hace muy poquito, solo 2 años, y me ponéis con profesionales que llevan, bueno, pues toda una vida dedicándose al True Crime. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mona. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a Podwoman por habernos invitado y por existir. Es importante este tipo de cosas en el mundo del podcast. Hay que generar un poco de ruido y de comunidad. Sí. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Elena Tocaya. Muchísimas gracias a vosotras, gracias a mis compañeras que, como yo he dicho, pues me han enseñado mucho. Entre otras cosas, he tomado nota de todos esos podcasts que estabais recomendando. Mientras hablabais se me han ocurrido algunos más, pero como os digo, pues al final hay mucho muy bueno, de mucha calidad. Va siendo hora también de que el True Crime se sitúe en el lugar que creo que le corresponde, que ya sin las telarañas, sino viendo que se hacen las cosas con muy buena intención, con muy buena voluntad y con mucha humanidad, que es al fin y al cabo lo más necesario cuando se tiene que hablar de estos temas. Muchas gracias por contar conmigo también, y estoy con Mona en que es muy necesario que se hagan este tipo de eventos abiertos para que la gente conozca el trabajo que hacemos también las chicas. Totalmente. Bueno, yo me reitero en el agradecimiento a la organización de Podwoman y a Ecosmedia por el durísimo trabajo que hay detrás de este evento. Y bueno, gracias a todas y a todos los que habéis estado ahí al otro lado tomándose el vermú de sábado con nosotras. Para mí ha sido un honor moderar esta mesa y nada, ya os dejamos con otra mesa igualmente interesantísima que va a hablar de emprendimiento, de mujeres emprendedoras que se lanzan a hacer podcast. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias a vosotras. Enhorabuena por el programa.